El tema de hoy, las 10 plagas. Vamos a describir con el favor de Hashem los milagros de las plagas para tomar lección y aprendizaje de las maravillas que Akadosh Baruj Hu hizo. La semana pasada grabamos, Baruch Hashem, la clase de las 10 plagas, la introducción a qué se refiere, y ahora vamos a comenzar los 10 milagros principales. No fueron 10 milagros, 10 plagas, que en cada una había varios milagros que aparecían a favor de Clar Israel. Es importante saber que en las plagas, todo detalle que sufrieron los Goim fue a raíz de un acto o de un pensamiento o de cualquier situación que hicieron en contra de Am Israel, y esto se llama el castigo de Midah Keneged Midah. Hashem mandaba exactamente lo que necesitaban. Vamos a comenzar con Makat Dam, la plaga de la sangre. Hay una mahloket en el Midrash, cuánto tiempo duraba la plaga y cuánto tiempo la advertencia. Una opinión sostiene que 24 días advertía Moshe Rabbenu y 7 días la plaga aplicaba. Otra opinión decía que 7 días advertía y 24 días duraba la plaga. De hecho, según las dos opiniones, tardaba como un mes cada plaga. Sin embargo, la plaga de la oscuridad nada más duró 6 días. Y el séptimo día, Boreolam lo mandó en Kiryat Yamsuf, cuando se partió el mar, mandó oscuridad un día a los egipcios. Fueron 6 en Egipto y 1 cuando se partió el mar. Primer plaga, que es Makat Dam. ¿Por qué pregunta Jajamim, por qué Boreolam mandó el golpe primero sobre el Yeor, el río Nilus? Dice mi peneche Paró, porque Paró y los egipcios le servían al Yeor. Vean qué curioso, al río Nilus. Cuando Jacob vino 210 años atrás, bajó a Egipto, él estaba muy agradecido que atendieron bien a su hijo, le dieron un puesto, y él, en honor del rey, lo bendijo, que cada vez que Paró se acercara al río Nilos, el río va a subir por Paró, se desbordaba y abastecía a todo Egipto, porque no llovía tanto en Egipto, todo se abastecía por el río. Pasaron los años y todo el mundo se creía que el Dios era Paró, y Paró se la creyó también. Si el río se levanta, pero todo lo que se levantaba era por la verajá de Jacob, y todo el mundo vivía engañado y pensaban que Paró es lo máximo, y él también se autoengañó y él se creía Dios, y por lo tanto él nunca revelaba a nadie que tenía que ser un ser humano y evacuar, orinar como cualquier ser humano. No tiene. Iba temprano y se tenía que aguantar todo el día. Ese era Paró. Y en el río hacía sus necesidades. Y por eso, en las advertencias de la plaga número 1, 4, 7, Moshe Rabbenu fue a advertirle en el río, para cacharlo cuando estaba él comportándose como un ser humano, y ahí advertirle para doblegarlo y que obedeciera la palabra de Hashem. Por eso Boreolam golpeó primero el Yeor y lo convirtió en sangre, el río Nilus, ya que él era el Dios de ellos, lo servían, porque les voy a definir qué quiere decir Dios. Dios quiere decir fuerza. Dios quiere decir me apoyo en Él.
Cuando los egipcios veían la fuerza del río y se tenían que apoyar en él, a eso se le llama Dios. Elohim quiere decir fuerza. El apoyarse, ¿qué es emuná en Hashem? Emuná quiere decir istamhut, apoyarse en una fuerza tan grande. Ellos llegaron a apoyarse en el río. Otro motivo, dice el Midrash, que por qué Boreolam le mandó el golpe a los egipcios. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe bedavar shenitga'a bo, en la cosa que él presumió. ¿Quién? Paró. De amar li a Yeor, li Yeori, el río es mío, va'ani asitini, y yo me creé. Señoras y señores, Paró le decía a la gente que él se hizo solito, que a él nadie lo trajo, él se hizo solito. Boathil por anuta, de ahí voy a empezar el sufrimiento. De aquí aprendemos que toda persona que presume con algo, ese algo le va a hacer daño. Es la regla de la vida. Pero la persona que presume con alguna característica, algún don, algún regalo que Hashem Yitbaraj le manda en la vida, eso se va a convertir en un daño hacia él. Y es lo que le pasó a Paró, que por presumir, por el Yeor, y el Yeor es mío, porque cada vez que se acercaba se subía el nivel del agua, eso le ocasionó a que él sea golpeado. Pero algo muy interesante, la primer plaga de Dam, todo era sangre, 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 le afectaba a todos menos a Paró. Boreolam tuvo piedad de Paró. ¿Y cuál es el motivo que a Paró no le tocó? Dice el Midrash, por 3 motivos no le pasó a Paró. Número 1, dice el Midrash, para que él haga teshuvah, porque en realidad Paró, él no quería dañar al pueblo judío, pero cuando él vio que lo presionaron su pueblo, él dijo, y a tal grado que se negó dañar al pueblo de Israel, lo bajaron de la silla 3 meses, y como lo bajaron de la silla, el puesto le estaba picando, y él tuvo que jugarla de una persona que no cree en Dios y no reconoce al pueblo judío, con tal de conservar su silla. Pero dentro de su corazón él sabía que Hashem es el Emet, y por eso Boreolam le dio la oportunidad de las Dor B'Tshuvah, y por eso la primer plaga no le afectó a Paró. Número 2, para agradecerle que él crió a Moshe Rabbenu en su casa. Número 3, para que se engrandezca más en los ojos de los egipcios y al final la caída sea más dura. Así trae el Midrash. Otro motivo, dice el Midrash, ¿por qué fue castigado? Fue castigado porque echaron a los hijos de Am Israel al mar. Y como echaron a los Yehudim, a los niños al mar, por eso Boreolam dijo, vamos a golpear el mar. Otro motivo por qué Boreolam castigó primero el mar y lo convirtió en sangre, porque ellos derramaron la sangre de Am Israel como el agua. Mataban niños y niños y niños. Entonces Boreolam les convirtió el agua en sangre, para que aprendieran que ellos derramaron la sangre como el agua. El Midrash trae otro motivo. ¿Por qué Boreolam castigó a los egipcios con el agua? Porque ellos no dejaban a las mujeres de Am Israel hacer tevilá. Las mujeres se cuidaban de no tener contacto con sus maridos sin tevilá. ¿Y por qué ellos les impidieron a las mujeres hacer tevilá? Para que no se multiplique el pueblo de Israel. Y entonces, como ellos impidieron el agua, Boreolam les impidió el agua. Está escrito que no nada más la sangre fue en el Yeor, sino todas las aguas, lagunas, vasos de agua, inclusive cuando tenían
utensilios que tenían agua en ellos, también de madera, de piedra. Si alguien sacaba un poco de saliva, la saliva se convertía en sangre, a tal grado. Más todavía, si una mujer amasaba y seguramente tenía un poco de agua, como tiene agua para amasar, se convertía toda la masa en sangre. Entonces quiere decir que la masa era roja, no color de salsa Maggi, sino color de salsa de roja. Y a tal grado que también los hornos que tenían madera o de piedra, siempre la madera tiene agua dentro, por eso a veces seca la madera. Ese poquito también se convertía en sangre, y eso hacía que se apagara el fuego de los hornos y no podían hornear y no podían comer. No nada más fue vista de color sangre, sino mamash se convirtió en sangre, con toda la estructura de sangre. Y de ahí aprendemos que por eso se echó a perder todos los peces que había en el Yeor. Se apestó el Yeor. Pero no nada más eso. Si alguien quería chupar una naranja, también la naranja le salía el líquido sangre. El jugo de la naranja, de la mandarina, era también sangre. Si dos Yehudim tomaban de un keli, no pasaba nada, de un utensilio. Pero ¿qué pasa si los goim querían servirse? El Yehudí se servía y tomaba agua, y el goy se servía y se convertía en sangre. Pero había una sola oportunidad para los goim. ¿Cuál era? Tomar del mismo vaso que los Yehudí. Dos popotes. Un Yehudí tomaba agua y el goy tomaba, y en el popote se convertía en sangre. Pero había una alternativa. Si el goy le compraba el agua al Yehudí, se quedaba en agua. Si no, con dinero se arregla hasta las plagas. Si no le pagaba o se lo regalaba, era sangre. ¿Quiénes fueron los primeros que vendieron agua? No Electropura, no la Coca-Cola. Los Yehudim hace 3.300 años abrieron el negocio de vender agua, y de ahí se hicieron ricos. Am Israel ni Tashru, en 7 días se hicieron millonarios, porque cada vaso de agua lo vendían a $100 o a $200. Y si alguien quería darse un regaderazo porque ya no aguantaba, le costaba $3,000 el regaderazo. Y Hazal dice que ni Tashru Am Israel con Makatam. Dice el Midrash algo adicional. Que ellos pensaron que solamente las aguas que veían los Yehudim eran sangre. Sin embargo, ellos buscaron y excavaron alrededor de las paredes del río, y también el agua se convirtió en sangre. Por último, dice el Midrash que si se sentaban en una piedra que tenía algo de humedad, también sus ropas se echaban a perder por la sangre que había. Era una cosa impresionante cómo la Makat Dam los abordó tan fuerte. En el Midrash aumenta cuál es el motivo de Makat Dam. Dice, ellos impidieron de los Yehudim que se puedan bañar, y como impidieron bañarse, Boreolam les impidió bañarse. Paró tuvo lepra y se bañaba con sangre de 300 niños diarios, 150 en la mañana y 150 en la tarde, porque cuando uno tiene lo alenu, el lepra, esta lepra se cura con baños de sangre, y por eso paró tanta sangre, derramó, que por eso Boreolam les mandó la sangre. ¿Los mataba? Mataba 150 niños en la mañana y 150 niños en la tarde. Dice el Midrash, ¿por qué
les quitó el agua porque ellos anularon al pueblo de Israel del estudio de la Torá, que es el agua del pueblo judío. El agua es algo vital y es la vida de nosotros. Como ellos impidieron el agua de los judíos, ¿cuál es el agua de nosotros? La Torá. Me dijo una persona, en vez de estudiar media hora diaria, los domingos estudio 3 horas y se acabó. No se puede. A ver, toma de todo 10 litros el domingo y ya no tomes lunes, martes, miércoles. No puedes. La persona tiene que saber que así como el agua es diario necesaria, la Torá es diario necesaria. Como ellos quitaron la Torá, que es el agua, es la vida de Am Israel, Boreolam les quitó el agua, mitad que negue mitad. Por último, ellos quisieron impedir que Am Israel se multiplique como los peces, y por eso Boreolam les mató a los peces en el río con la estructura de la sangre mamash. Hasta aquí estudiamos Makat Dam. Vale la pena tomar nota y eso, platicarlo en la mesa con los niños, con los familiares, así detalles bonitos, ir platicando. Esta noche no es mitzvah de mover los dedos y estudiar, la noche es mitzvah lesaper, mitzvah de contar, platicar, y los niños hacerles sentir cómo estoy tomando agua y se convierte en sangre. Y un grande también, porque como estamos tan acostumbrados, lo único que queremos es llegar al kibbeh de Shulchan Aruch, pero realmente es gozar las maravillas tan grandes que Hashem Itbaraj hizo en Yetziat Mitzrayim. Número 2, Makat Sefardea, la plaga de las ranas. ¿Qué pasó con las ranas? Dice el Hajamim, ¿por qué les mandó las ranas a los Goim? Porque ellos le ordenaban a los judíos cazar shkatzim, urmasim, reptiles, para jugar con ellos. Y era un asco para ellos estar ocupándose de estar todo el tiempo de caza de ese tipo de reptiles. Y a Kadosh Baruj Hu por eso les mandó las ranas. ¿Para qué? Para que ellos también se asquearan de ver ranas todo el tiempo. Segundo motivo, dice el Midrash, los despertaban muy temprano. Vamos a trabajar. Y por eso Boreolam les mandó las ranas, que estaban sufriendo del ruido. Y dice el Midrash que sufrieron más por el ruido que por el golpe de las ranas. El ruido los mató a ellos. Ya no podían del ruido que todo el tiempo estaban escuchando. Otro motivo, dice el Midrash, por qué Boreolam les mandó ranas. Dice así Hajamim, no los dejaban dormir de día y de noche. Igualmente las voces de las ranas no los dejaban dormir de día y de noche. Otro motivo trae el Midrash, porque espantaban a Am Israel con gritos. Por eso los espantaron con los gritos de las ranas. Otro motivo, dice el Midrash, porque ocasionaron gritos y clamores de las mujeres y lágrimas, porque mataban a sus hijos en el río. Igualmente Boreolam los hizo oír ruidos tremendos y lloraban de desesperación del ruido y los gritos de las ranas todo el tiempo. Otro motivo, dice el Midrash, ¿por qué las ranas? Dice, porque las mujeres cuando se van a aliviar gritan. ¿Conocen ustedes eso? Las mujeres cuando están aliviando, hay unas que también sin aliviarse también gritan, pero cuando se van a aliviar todas gritan. Entonces gritan ¡ah! Y con eso alivian un poco el dolor. Y las mujeres tenían que aliviarse silenciosamente para que no las cacharan y les quitaran a sus bebés y los echaran al río.
y las mujeres se abstuvieron y se frustraron que no pudieron gritar. Y desde ese entonces las mujeres están frustradas que no pudieron gritar, y ahorita gritan todo lo que es necesario simplemente por causa de los egipcios. Pero el emet es que como no pudieron gritar, Boreolam les mandó ese grito tan fuerte a los mitzrim de las ranas. Otro motivo, Pele, dice el Malvin, aventaron a los niños al Yeor, al río. Por eso salieron las ranas del río y parecían como egipcios que estaban gritando fuertísimo, para que vean el grito que tenían a Israel de los bebés que echaban al agua. Otro motivo, ellos impidieron que Am Israel pueda procrear, y por eso les mandó a las ranas que los castraban y no podían tener hijos, porque las ranas hacían lo suyo y les impedían poder tener hijos después. A los egipcios. Paró negó y dijo: ¿quién es Hashem? Por eso vinieron las ranas para reconocer que ellas santificaban el nombre de Hashem. ¿A dónde se encontraban las ranas? En todos los lugares, a tal grado que se encontraban, como dice el pasuk, betanureja u bemisharoteja, en los hornos y en las masas. Y las ranas tenían que repartirse por todos lados, y unas ranas le decían a otras: jabot, jabot, te toca el horno, porque si se mete al horno se va a quemar. Y las ranas se metieron, y cuando la plaga terminó, todas las ranas se murieron. ¿Quiénes quedaron vivos? Unas ranas que se fueron al Yeor y se quedaron vivas. ¿Quiénes fueron? Dice el Hajamim: las ranas que se metieron adentro de el horno. Como se metieron para hacer Kiddush Hashem y no se fijaron en su vida, Boreolam les dio el zehut que fueron las únicas ranas que vivieron. Cuando una persona quiere tomar la vida a su placer, a su ventaja, cree que está sacando provecho. Finalmente las ranas se murieron todas. Pero las ranas que entregaron su vida para sacrificarse, para honrar a Kadosh Baruj Hu, y se metieron al horno, Boreolam les dio el premio de que fueron las únicas ranas que quedaron en vida y se quedaron en el Yeor. Porque cuando una persona hace Kiddush Hashem ocultamente y con sacrificio, Boreolam le da la oportunidad nuevamente de hacer Kiddush Hashem de una manera holgada, cómoda y placentera. Quedarse las ranitas en el Yeor, a todo dar para las ranas. Y ese fue el milagro tan grande. Pero quiero que sepan que las ranas no nada más estaban en el agua, sino también en el lodo, porque había agua. Y también el mármol lo pegan con lodo, con cemento, cosas que son revolturas con agua. Las ranas querían pasar, pero había un mármol y no dejaba pasar las ranas. Las ranas le dijeron al mármol: ábranse. Para hacer la voluntad de Hashem, se abría el mármol y las ranas pasaban. Es una cosa pele plaot sorprendente. Del estómago de Paró, de una manera muy trágica, le entraban a Paró por la parte trasera las ranas y le salían por la boca, y las tenía todo el tiempo en el estómago y le hacían un relajo. Había todo un baile y ruido y música adentro del estómago de él, y se podía oír la voz de las ranas. Y las ranas de Paró hablaban con las ranas de sus esclavos, y se oía en vivo el diálogo de las ranas. Y para que entiendan, ellos hablaban en árabe.
y le preguntaban las ranas de Paró a las ranas que estaban en el estómago de los egipcios, de sus esclavos: Ematai, ¿cuándo vamos a salir de aquí? La emat dan ruh minhon, ¿cuándo salimos? Le dijo: Acheyabó ben Amram, hasta que venga el hijo de Amram. ¿Quién es? Moshe Rabbenu. Veitpalel alenu. Acheyabó ben Amram usalli alena, que rece por nosotros. Ahí se va a ir. Era una cosa Kiddush Hashem grandísima. Que puedan escuchar el diálogo de las ranas era una cosa miyohad meod, una cosa muy especial. Es una discusión con los hajamim cómo era la macá de las ranas. Sin embargo, una opinión dice Rabbi Akiva que era una rana grandota, una super rana, y de ella salían muchas ranitas. Cada que le pegaban de coraje a la rana, más salían ranas, ranas y ranas. ¿Por qué ranas? Las ranas era para, como explicamos, para castigar a los egipcios por todo lo que le hicieron, que hacían tanto ruido, por todo lo que dañaron a Am Israel. Había una discusión entre un pueblo que se llamaba Cush y Mitzrayim, los límites de la ciudad a dónde terminan, y en las ranas hicieron las paces, porque solamente las ranas estaban, como dice el pasuk, et kol gebuleja basfardim, en los límites de Mitzrayim. A donde las ranas estaban era de Mitzrayim. Había discusión: esto es mío, esto es tuyo. En las plagas de las ranas hicieron las paces, dijeron: ya no hay duda, del cielo determinaron, aquí acaba Egipto y aquí empieza la ciudad de Cush. ¿Eran las langostas, verdad? Las ranas, sí, Sfardim, sí. O sea, no se salían de Mitzrayim. No salía de Mitzrayim, sí. Y como dije, dice el Midrash que más eran dañados por el ruido que por la misma rana. Ok. Hay un Midrash muy especial. ¿Por qué Boreolam les mandó el ruido tan grande de las ranas mañana y noche? Porque interrumpieron de Am Israel Keriat Shema mañana y noche y no los dejaron. ¿Por qué Boreolam mandó las ranas? Porque Am Israel estaban limitados y no podían alabar y levantar su voz para cantarle a Hashem día y noche, y por eso Boreolam les mandó un ruido de ranas que los interrumpían día y noche por la voz que impidieron de alabar a Hashem Yitbaraj. Por último dice el Midrash, ¿por qué Boreolam les mandó las ranas del agua? Porque ellos quisieron anular al pueblo de Israel que van a recibir la Torah, que es el agua, es la vida de nosotros. Por eso Boreolam les pagó a ellos. Terminamos la plaga de las ranas. Continuamos la tercera plaga. ¿Cuál es? Kinim, piojos. Dice el Midrash: Kinim, ¿por qué Boreolam les mandó piojos? Porque ellos pusieron a Am Israel, a los hombres, a barrer casa de las mujeres, y a las mujeres a barrer la casa de los hombres. Y por eso Boreolam les cambió la tierra en piojos, porque ellos les cambiaron las labores que tenían que hacer una por uno, cada uno en su forma especial. Otro motivo, dice el Midrash, porque impidieron de Am Israel bañarse y les salieron muchos piojos. Por eso Boreolam les mandó piojos. El Midrash aumenta: Amar HaKadosh Baruj Hu, dijo Boreolam, ellos quisieron dañar al pueblo que se comparó a la tierra, como dice el pasuk, Besamti zar'acha ka'afar haaretz, son como el polvo de la tierra, que no tienen límite. Y otro motivo, que si alguien lo pisa, no le pasa nada. La tierra la pisa, ¿le pasa algo? Nada. El Yehudí cuando lo pisan, que se quede callado, no pasa nada.
Pero yo no soy tonto, tengo que reaccionar. A mí nadie me va a ver la cara. Que te vean la cara, no eres tonto, y quédese callado y acepte lo que Hashem quiera. Ese es Am Israel, que somos los Kinim. Aumenta el Midrash. ¿Por qué Clar Israel, Boreolam les mandó ese tipo de piojos? Dice, tanto los hacían sufrir y trabajar que sudaban tanto y les venía piojos de tanto sudor que tenía el cuerpo. Por eso Boreolam les mandó los piojos. Cuarta Macá, Arov. ¿Qué es Arov? Peste. No, ¿por qué peste? No, digo, Animales. de las bestias. Animales feroces, revoltura de animales. Pero aquí Boreolam no los creó. La sangre sí, las ranas sí, y los piojos sí. Arov no. Arov mandó Boreolam de todos los lugares que hay traer animales. No creó animales, sino los trajo a los animales. Y dice el Midrash, ¿por qué Boreolam mandó Arov? Porque Am Israel sufrían y les decían, tráeme osos, leones, panteras, para jugar con ellos. Y Am Israel sufría muchísimo del miedo que tenían que estar, porque si no los matan, y tenían que estar cazando animales todo el tiempo, y por eso Boreolam les mandó esta Macá tan grande. Pero hay algo increíble. Cuenta el Midrash que la gente se quería esconder en sus casas y ellos se encerraron en cuartos para que los animales no puedan atacarlos, y cerraban la puerta con chapa fuerte y nadie podía entrar. Mandó Boreolam un animal que se llama Silonit, un animal Silonit que tiene como así manos largas de 5 metros. ¿Alguien lo identifica cómo se llama? Silonit. Y ella extendía sus garras, tenazas, y con eso desquitaba el techo de las casas. Metía la mano, abría la puerta, y la puerta estaba abierta y entraban los animales feroces. Imagínense una persona está en su casa, piensen tantito, y el león está en la casa, y los osos y las panteras y los tigres y dando vuelta por acá y por acá. ¿Qué haces? No haces nada, no puedes dormir, no puedes hablar, no puedes comer, no puedes vivir. 7 días se trastorna una persona. Pero Am Israel vivieron muchos años atrás de animales, cazando animales y sufriendo la revoltura de todos los animales que los obligaron a hacer. ¿Duró 7 días? 7 días también la plaga. Todas 7 días. 7 días. Y unas 24. Hay opiniones que duraron 7 días la plaga y 24 días de advertencia. Otras opiniones, 7 días de advertencia y 24 días de plaga. Ojalá que la halajá sea como la opinión de 24 días. Imagínense 24 días con puros leones. Está fuertísimo. ¿Por qué Boreolam mandó estos animales? Dice el Midrash, porque entraban los policías como animales a espantar a Am Israel. Y como tenían ese susto, Boreolam les mandó el susto tan grande a ellos. Ok. Macá número 5. Deber. ¿Qué es Deber? Peste. ¿Qué es peste? ¿Qué apesta? Peste se le... ¿Perdón? Enfermedades, ¿no? Claro. Es que Boreolam hace que de repente los animales se mueran. Nada más. Y pregunta el Midrash, ¿por qué Boreolam mandó Deber? ¿Qué hicieron de malo? Dice, porque ellos pusieron a Am Israel a trabajar de pastores y todo con animales para que estén en los desiertos separados de sus mujeres para que no se puedan multiplicar. Y entonces Boreolam les dijo, ustedes quieren tomar provecho de Am Israel negándoles la oportunidad de multiplicarse, les voy a quitar todos los animales que ganaron y se murieron.
De aquí aprendemos una cosa muy grande, Rabotay. Escuchen bien, señoras y señores. Nada en la vida que sea en contra de la voluntad de Hashem te va a traer algún beneficio. Temporalmente vas a ganar. Temporalmente sientes que ganaste, pero finalmente lo vas a perder. Y finalmente no vas a tener ningún beneficio. Es lo que aprendemos de aquí de la Macá. ¡Ay, pero 100 años! Sí, Borolam tiene todo el tiempo del mundo para quitar todo lo que obtuviste equivocadamente. Dañaste al pueblo de Israel, todos los animales que obtuviste y toda la riqueza y todo lo que hubo, Borolam tiene tiempo, recogió todo. Pero hay un milagro increíble en Makat Dever. Dice el Pasuk: Velo yamut mikol ibnei Israel davar. No se murió nada, ni una cosa. ¿Qué es la palabra cosa? Dice, davar viene milashon dibur, plática. ¿Qué pasa si un yehudí tenía una queja de un animal de un egipcio que le correspondía a él? Como el yehudí tenía queja, el animal no se murió. ¿Porque a quién le pertenecía? Al yehudí. Y ahí se veía que ¿quién tenía la razón? El yehudí. ¿Qué pasa si un yehudí pactó un animal con el goy que se lo quiere comprar? Con plática nada más. Mañana te lo pago, es mío. El animal no se moría. Lo yamut mikol ibnei Israel davar. Afirma una cosa, no se moría. Y no se ven afectados en nada. ¿Qué pasa a un animal que eran socios? Un egipcio y un yehudí. El animal no se murió. Como dice el Pasuk, lo met mi miknei Israel adehad, hasta uno. Afil un pedazo de uno, tampoco se murió. Y era un Kiddush Hashem increíble. Que la vaca pertenece, y el toro, y el burro, y el a un yehudí. ¿Cuánto Kiddush Hashem? No nada más que se murieron todos los animales. Este sí, este no, este sí, este no. El Midrash aumenta. Ya que esclavizaron a los Yehudim con tantos animales y sufrían tanto al jalarlos y llevarlos y convivir con animales, y los hacían dormir con los animales, Boreolam les quitó a los animales. Otro pirush, se ocupaban a los Yehudim como animales. En vez de usar vacas para arar la tierra, araban con personas. Hombres iban pisando la tierra y sufriendo. Y por eso Boreolam les mandó el decreto tan grande de Deber, de la peste. Más. Es importante saber que en las plagas había dos tipos de milagros continuos. Uno, que en la zona donde vivían Yehudim principalmente, que era Goshen, no había nada de plagas. Y en Egipto sí había. Pero si un Yehudí bajó a la ciudad de Egipto a comprar algo, a cualquier asunto, había plagas y a él no le tocaban. Si un egipcio se iba a Eretz Goshen, a él lo perseguía el animal, y junto con él había un Yehudí, a él no le hacía nada. Entonces, dos tipos de milagros. Ni en Goshen se podía proteger el egipcio, ni en Egipto se veía dañado el Yehudí. Y eso dice la Torah: Beifleti besamti fedut. Voy a separar y hacer un milagro, una maravilla entre egipcios y Yehudí. Plaga número 6. ¿Cuál es? Shehin. ¿Qué es Shehin? Shehin quiere decir lepra, que les salía a ellos como unas llagas que tenían pus y infecciones fuertes, que lepra mamash, que sufrían muchísimo los egipcios. ¿Y por qué Boreolam se los mandó? Porque ellos obligaban a los Yehudim a calentar agua para bañarse, o tener agua fría para refrescarse. Y por eso Boreolam nos enfermó a los egipcios para no poder usar agua ni fría
ni caliente, sino todo lo contrario. Pasaron varios milagros. ¿Cómo se hizo la Makkah de Shehin? ¿Cómo se hizo la plaga de Shehin? De la lepra. Aventó Moshe Rabbenu, tomó un poquito de ceniza. Y el primer milagro es que en sus manos, en una mano, cupo la cantidad de ceniza de la mano de él y de Aarón. Segundo milagro, lanzaron él y Aarón fuerte hacia arriba la ceniza. Normalmente se extiende 2 metros a la redonda. Aquí se extendió sobre todo Mitzrayim. ¿Cuánto medía? Arbameot Parsá, 1600 kilómetros. 1600 kilómetros se expandió la ceniza. Y de ahí se formó la lepra sobre todo Egipto. Aumenta el Midrash, ¿por qué a Kadosh Baruj Hu les mandó el Shehin? Le golpeaban a los Yehudim a tal grado que les salía a ellos como lepra, infecciones, llagas de tantos golpes que recibieron. Otro motivo muy interesante trae la Barbanel. Dona Barbanel dice algo maravilloso. Se burlaban de los Yehudim y les decían: tú me infectas, vete de acá. Y los aislaban. Y como los indignaban, Boreolam les mandó la lepra para que se sienta él alejado y separado. Pero todo el pueblo estaban leprosos y apartados y infectados para pagar esa indignación que sufrieron los Yehudim cuando se burlaban de ellos. Plaga número 7. ¿Cuál es? Barad. El granizo. Muy interesante. ¿Por qué Boreolam les mandó el granizo? Porque ellos los obligaban a trabajar en los árboles, lugares fuera, para no tener familia. Boreolam, con el granizo cayó, rompió todos los árboles y acabó con todos. ¿Cómo era el granizo? Interesante, dice el Midrash Gadol. Eran 3 compartimientos. Afuera era un granizo, hielo. Caía, se partía, y ¿qué había? Fuego. Y era como si fuera un cajelet, como si dice, un carbón, y quemaba. Después de que quemaba, se rompía y salía otro granizo y daba un golpe. Entonces quiere decir que en la Makkah de Barad, de granizo, había 2 cosas: golpes y fuego. ¿Una piedra o que sale después? Piedrita chiquita, sí, que golpeaba fuerte. Y acabó con todos los árboles, con todas las hierbas. Dice el Midrash que de tanto ruido que había del granizo, 7 días o 24 días granizando día y noche, no lloviendo, granizando, piedras y piedras y piedras y piedras. Todo el mundo quería correr con su animal, lo mataba el animal para comérselo, y se cubría del granizo. Iba llegando a su casa y tenía el animal, y llegaba un ave y le quitaba todo el animal que se llevó para poder comer. Y así nunca pudieron, estaban mamás muriéndose de hambre, que no tenían lo que comer. Aparte, cuando estaba uno toratariado, imagínense 7 días o 24 con tanto granizo, ¿qué puede comer? Llegó Paró y le dijo: por favor, Moshe, pide tefilá. Dijo: con mucho gusto. ¿Cuándo quieres que pida? Dijo: mañana. Pero de una vez. Quería probarlo, a ver si cuando él diga se va a hacer, o es ahorita nada más. Mañana. En el momento que le pidió, dice el Midrash, le dijo: en este momento, párala. La paró, y los granizos que habían en el aire se quedaron ahí quietos, no bajaron. Como Moshe dijo: paró, y veían todos cómo se detuvo el granizo en el aire, y era una cosa maravillosa el poder admirar eso. Dice el Hajamim que como Boreolam había decretado ese mal,
ese mal se aplicó después de un tiempo, en el tiempo de Yoshua, que cayeron piedras de granizo en una de las guerras con los reyes, y después, posteriormente también, en el tiempo de Jehoram, un rey, también cayeron granizo, y están guardadas las que se detuvieron para la última guerra del Mashiach de Gog y Magog. Vamos a ver el Midrash que nos aumenta. Perdón, ¿es Sí. lo que quedó para la última guerra de Gog y Magog? Sí, o sea, del granizo que se detuvo, Ok. parte cayó en el tiempo de Yoshua, parte en el tiempo del rey de Jehoram más años después, y parte se quedó listo para la guerra de Gog y Magog. Borolam le dijo: guarden sus animales para que no sean dañados por el granizo. Y dice el pasuk: Ayaré litvar Hashem, los temerosos de Hashem, que por favor guarden sus cosas, y que la guarden. Y la guardaron. Y esos temerosos fueron reshaim muy grandes, porque cuando persiguieron a Am Israel al río, al mar rojo, ¿con qué animales? Ya se habían muerto todos. Con los animales que guardaron los temerosos de Hashem, que por el castigo lo guardaron. Entonces dice el Hajamim: afilu el matzadik de los goim, rómpele la cabeza, porque es un rasha muy grande. Porque lo que guardaron demostraron temor, que a lo mejor sí es verdad. El que no le temía a Hashem no guardaba. Y estos temerosos fueron los que fueron a perseguir a Am Israel después. ¿Por qué Boreolam les mandó granizo? Dijo Boreolam: que venga el granizo blanco como la nieve, que cobre de los egipcios que quisieron quitar a un pueblo, que se les emblanquece como la nieve sus pecados. Un pueblo que tiene la virtud de convencer a Boreolam y hacer teshuvá y emblanquecer sus pecados rojos, merecen ser protegidos por el granizo blanco como la nieve, para que sean protegidos. Sí, claro. Todo esto no les afectaba a los Yoguín para nada. Nada, cero. El ruido del granizo. Nada. Estaba precioso. ¿Has visto ver llover sin mojarte? Así estaba bonito. Vivían juntos. A uno le caía granizo, a uno no. Uno caminaba en la calle, ni ruido, ni le caía nada. Era una cosa pele. Es que lo hablamos como clase de Torah, pero vamos a vivirlo un minuto nada más. Está cayendo granizo. Este camisa ni se golpea, ni le cae nada, y el granizo se va a un lado. Ni oye el ruido, ni le molesta, nada más está viendo el show, como el otro está golpeándose con sangre, con fuego, con golpes de piedras de granizo. Shigao, una locura. Dice la Barbanel: ¿por qué Boreolam les mandó tanto ruido? Porque ellos, con truenos y relámpagos, para que caigan el granizo, sin lluvia. Dice: porque ellos le gritaban, insultaban a Am Israel mucho. Por eso Boreolam les mandó eso. Otro motivo: porque les pegaban con piedras y golpes con el puño a Am Israel. Otro motivo trae el Kli Yakar. Dice: Paró dijo: ¿quién es Hashem? Que yo escuche su voz. Por eso Hashem lo hizo escuchar su voz. Kol Hashem b'mayim, alamayim. La voz de Hashem fue por medio del agua. El que no obedece la palabra de Hashem por las bonitas y por las buenas, Hashem, para que entiendas, te va a hacer escuchar su voz. Y por eso Boreolam les mandó el granizo. Plaga número 8. ¿Cuál es? Langosta, arbé. Arbé era la langosta, no sé si la han visto ustedes, son como unos insectos así grandes que comen y quitan. Yo pensaba en langosta de tipo reptiles, no, langostas son aves, pajaritos así como insectos, así con alas, y van volando, y se llenó. En la langosta hubo cosas increíbles. Ellos, dice el Midrash, que el Makat Arbé
los hacían trabajar afuera y todo esto para trabajar, para no multiplicarse. Borolam mandó las langostas que se comieron todo. Todo lo que quedó del granizo, la langosta se lo acabó. Más todavía, la langosta oscureció todo Egipto. Fue una capa negra, sin capa completa, y había una oscuridad. No oscuridad de la oscuridad que hubo, pero de que no hay luz, simplemente. De la cantidad. Y que está tan tapado que era un techo completamente de langosta. 7 días o 24 días vivir a oscuras completamente, de tanta langosta, y por acá y por acá y por acá, y por todos lados estaban las langostas. Cuando llegaron las langostas, estaban muy contentos los goim. Dijeron ellos: wow, vamos a reunir langostas, usamos una sopa de langosta. Se ve que era muy sabrosa. Y llenaban ellos barriles para comerse una langosta asada con un poco de tahine y salsa macha, y así comerse un taco de langosta. Amar a Kadosh Baruj Hu Reshaim, malvados estos. Les mandé un golpe para que se dobleguen y están contentos. Boreolam mandó un chiflón así fuerte, un norte grandísimo, y volaron todas las langostas y no se quedó ni una. Y las que ya tenían en las ollas calentando salieron de las sopas del agua, volaron, revivieron y se fueron, y nadie pudo gozar una langosta. Muy interesante ver cómo los milagros, cómo Hashem Yitbaraj se burlaba de todos ellos. Makat Hoshech, oscuridad. ¿Qué número de plaga es? 9. ¿Por qué Boreolam trajo la plaga de la oscuridad? Escuchen bien. Porque Boreolam no cede, perdona al que pide perdón. Pero si alguien no se comporta bien, Boreolam no regala. Y Boreolam examinó los corazones, que había Yehudim que estaban muy bien acomodados, con riquezas y honores en Egipto, y no querían salir. Boreolam los mató a todos en las plagas de los últimos 3 días, porque las plagas de la oscuridad fueron 6. Los primeros 3 días se podían mover, pero no veían nada. Y los últimos 3 días no se podía mover, la oscuridad los dejó quietos. El que levantó la mano se quedó sin la mano 3 días. La oscuridad fue algo tangible y los dejó inmóviles y no podían moverse. Y esto fue para varios motivos. Número 1, para castigar a Am Israel de aquellos que tenían que morir, y para que no vean los egipcios que también murieron ellos, van a decir: así como morimos nosotros, murieron ellos. No, para que no haya Hilul Hashem, y para enterrar a los Yehudim, se murieron todos. ¿Y cuántos salieron de Mitzrayim? 1/5 parte. Si salieron 600,000 personas de 20 a 60 años, y entre mujeres y niños y viejitos eran como 3 millones, habían 15 millones de personas. ¿Cuántos murieron? 12. Fallecieron 2 holocaustos, 12 millones de personas, y nada más salieron 3 millones. Y eso fue el Makat Hoshech. Otro motivo fue para que ellos vean que los egipcios tenían utensilios y plata y oro y ropa, y le pidieron prestado como Hashem pidió, para demostrar que Boreolam gobierna sobre la gracia. Y como ellos le pidieron prestado: no tengo. ¿Cómo no tienes? Lo vi, en tu closet tienes el beige, el café, el azul. ¿Cómo que no tienes? Entonces, en la oscuridad pudieron ver todo lo que tenían los egipcios. El Midrash aumenta varias cosas por qué Boreolam les mandó la oscuridad. Número 1, vean esto, qué cruel. Cuando iban a comer los egipcios, adivinen cómo estaban: felices comiendo. Ponían a los Yehudim agarrando una vela y la ponían en la cabeza.
y tiene que estar parado 3, 4, 5 horas, las horas que ellos quieran comer, sin comer, sin baño, sin moverse. Se mueve y se cae la vela, le pegan. Y como ellos les alumbraban, Borolam les dio tanta oscuridad a ellos. Otro punto, los hicieron trabajar día y noche, y no diferenciaron día y noche. Por eso Borolam les mandó la oscuridad día y noche. Otro motivo, dice el Midrash, cuando nacían los bebés, los tenían que enterrar en la tierra, siempre por la oscuridad, para que no los maten. Otro motivo, ellos pensaron esclavizar en las cárceles, y como si fuera oscuridad a los Yehudim, por eso Borolam les mandó oscuridad. Ellos esclavizaron a los Yehudim para que ellos vayan todo el tiempo cargando velas a donde el Mitzri quiera ir, como si fuera una linterna. Y por eso Borolam les mandó la oscuridad. Ellos oscurecieron y taparon el corazón y los ojos de Am Israel con la esclavitud. Les quitaron la visión, la autoestima de la vida con tanta esclavitud. Y ellos quisieron quitar del mapa a un pueblo que está apartado de todas las naciones. Por eso les mandó oscuridad que está apartada de la luz. Ya que quisieron quitar al pueblo judío, por eso Borolam les mandó esta plaga tan grande de la oscuridad. Por último, Makat Bechorot. Makat Bechorot, la muerte de los primogénitos. Última Maká, dice el Midrash, ¿por qué Borolam les mandó esta plaga? Porque quisieron ellos perder al pueblo de Israel, que es el primogénito de Am Israel. Otro motivo, porque mataron a muchos niños primogénitos, Borolam les quitó. Otro motivo, porque degollaban niños en las paredes y los quemaban con fuego. Por eso Borolam quemó a sus primogénitos para que les duela muchísimo. Señoras y señores, quiero explicar, para concluir, detalles muy importantes de Makat Bechorot. Makat Bechorot, los Bechorot, los primogénitos, escucharon la advertencia que van a ser muertos, los van a matar. Fueron con sus padres, dijeron, por favor, ya dejen salir a los judíos, los van a matar. Dijeron, aunque los maten, no los dejamos salir. Fueron con Paró, le dijeron, nos van a matar a tu hijo primogénito. Tú eres primogénito, nosotros somos primogénitos. Por favor, que no los maten. Dijo, para nada, córtenle las piernas a estas personas. Salieron estas personas y mataron a sus padres. Por eso dice el pasuk, le maké bechoré Misraim, le maké Misraim bibchorehem. Los primogénitos mataron a sus padres. ¿Cuántos padres mataron? 600,000. Esta noche 600,000 egipcios fueron asesinados por sus propios hijos. Primogénito de padre o de madre. Es decir, si Muhammad se casó con una mujer y Muhammad tuvo 10 hijos con ella, nada más se moría ¿quién? El grande, Ben Laden. Pero ¿qué pasa si de repente vieron que en la casa se murieron 10? ¿Por qué se murieron 10? Porque era primogénito de diferentes padres. La mujer se fue con Muhammad, con Hussein, con Bin Laden, con Arafat, diferentes cada uno. Y como se fue con diferentes, Boreolam reveló que eran 10 primogénitos. Sea primogénito de padre o de madre, por ejemplo, la madre, en una casa, se murieron 4. ¿Por qué se murieron 4? Si la mamá esa tuvo 4 hijos, porque eran primogénitos de diferentes padres. Pero hay veces en la casa el señor se había casado y se volvió a casar, pero la mujer es el primer hijo de la mujer, también se moría. Y hubo casos que no hay primogénito ni de papá ni de mamá, y se moría. ¿Por qué? Porque Gadol Shebabait también se moría. Llegó una viejita que no tenía papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija,
y le dijo a Moshe, porque el pasuk dijo, va a haber un clamor en toda la tierra de Egipto, en toda la tierra. Le dijo a esta viejita, ¿yo por qué voy a clamar? Le dijo, vas a ver que va a ser la primera en llorar. Resulta ser que tuvo un hijo que se había muerto, y ellos le ponían una estatua como así, como de masa, y todos los días cuando ella comía le acercaba comida también a ese muñeco para recordar a su hijo. Y cuando fue esa noche, llegaron los perros y lo acabaron completamente a la estatua. Ella lloró muchísimo, como el día del entierro de este hijo. Entonces, sobre ella también fue ese dolor tan grande. Los primogénitos no se murieron a la mitad de la noche, como dice el pasuk. Sí se murieron, pero como que quedaban así medio reaccionando, moribundos. ¿Por qué? Para que los Yehudim gozaran verlos de día, que se estaban muriendo, ¡pum!, se murieron en la mañana, para que Am Israel vea y disfrute ese castigo tan grande. Está escrito que a primogénitos egipcios, aunque se fueron a otro país a vivir, también se murieron. Y si había primogénitos de otros países que llegaron a Mitzrayim, también se murieron. Así es el Midrash, Va'ashem Isha kol bechor beret Mitzrayim, afilu bemekomot acherim, o bechor Mitzrayim que se fue a otro lugar, también. El primogénito de los animales también se murió. Y también el primogénito de los que estaban secuestrados. Pregunta el Midrash, ¿los secuestrados qué? Estaban en la cárcel, estaban secuestrados. Le dijeron a ellos, te liberamos con una condición, que dejen, que autorices que saquemos a los Yehudim. Dijo aquí, Israel, sales pero liberamos a los judíos. Dijo, no, me quedo acá pero no liberan a los judíos. Como ellos gozaron y se alegraron con el sufrimiento de Am Israel, también a ellos les tocó. O sea que tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. El que disfruta el sufrimiento de Am Israel, también le tocó a él. ¿Por eso ya los primogénitos? Sí, por eso murieron los primogénitos, inclusive los que estaban secuestrados, que ellos no dañaron, no hicieron nada malo. Por último, dice el Midrash que esa noche estaban comiendo Korban Pesach los Yehudim, comiendo, bebiendo, alegrándose, alabando a Hashem, y los Mitzrim tenían un dolor tan grande que se moría el primogénito, y su clamor era muy grande por el sufrimiento que tenían. Que Hashem nos ayude a poder vivir con esta fe tan grande, que así como Boreolam demostró que gobierna Boreolam, vean sobre cuántas cosas, sobre 13 cosas. Número 1, sobre el agua. 2, sobre los animales del agua. 3, sobre las bestias. 4, sobre las aves. 5, sobre el aire. 6, sobre los animales. 7, sobre la vida de la persona. 8, sobre la tierra. 9, sobre las enfermedades de las personas, como era la lepra. 10, sobre la luz. 11, sobre las nubes. 12, sobre el fuego y el agua que hicieron la paz para hacer la voluntad. 13, Hashem gobierna sobre la gracia del ser humano, porque si le caes bien a alguien, no es por tu linda cara, sino es porque Boreolam te da la gracia en ojos de las personas. Así como Boreolam gobernó y demostró la directriz y el poder en todas las cosas del mundo, así tenemos que vivir sintiendo que Boreolam es nuestro patrón y gobierna sobre toda nuestra vida. Simplemente un mensaje, Lichvot Hag Pesach. Cada que veamos la mezuzá en la puerta de la casa, ¿para qué se usa mezuzá? Dice Rabbenu Yonah, porque el tefilín es para esclavizar los sentimientos y pensamientos delante de Hashem. ¿Qué es la mezuzá? Esclavizar y subyugarnos
sobre Boreolam que el dueño de nuestro dinero, ¿quién es? Hashem. La mezuzá te va a cuidar, pero cada que veas la mezuzá y la veces, di, el dueño de mi dinero es Boreolam, y el dueño de esta casa es Boreolam. Shema Israel Hashem Elokai Hashem Echad. Y quiero que sepamos que tenemos todos que reconocer que si Boreolam es el dueño de nuestro dinero, tenemos que usarlo según su voluntad. No usarlo para lo que Él no quiere. Y no dejarlo de usar para lo que Boreolam quiere. Porque es el dueño del dinero. Y ese es el secreto tan grande de Yetziat Mitzrayim. Zehel Yetziat Mitzrayim es la fe que Boreolam gobierna en su totalidad de todo lo que hay en el universo, y uno de todos los integrantes del universo soy yo. Eres tú, es ella y es él. No pienses Boreolam gobierna sobre todos. Tú estás dentro del paquete que Boreolam también gobierna. Que seamos buenos esclavos fieles de Hashem, que tengamos el zehut de pasar este pesa